Eh, Leemos Mateo, capítulo 7. Justo estábamos charlando con Carlos recién. Estábamos eh, viendo, justo Carlos me decía que qué peligroso es, o algo así, no sé, no sé, no recuerdo exactamente cómo, pero recién estábamos charlando. Decía que qué complicado es cuando miramos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el ojo propio, ¿no? Bueno, el texto que teníamos hoy para considerar era ese, Mateo capítulo 7. Así que justamente venía por ahí, por lo menos para arrancar. Fíjense, esto está metido en el medio del Sermón del Monte, que dio Jesús con sus discípulos y también con las personas que habían ido a escucharlo. Fíjense que en medio de eso él dice lo siguiente: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan van a ser juzgados. Mateo 7:1 leo. Porque con el juicio con que juzgan van a ser juzgados y con la medida con que miden van a ser medidos. ¿Por qué miran la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo le vas a decir a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. La enseñanza de Jesús es muy aguda, siempre lo fue. Eh, y en el Sermón del Monte es donde él más, se puede decir, eleva la vara en cuanto a lo que Dios espera de nosotros. Eh, Incluso eleva la vara aún más de lo que los judíos creían en aquel momento, que ya los judíos eran de por sí estrictos. Él eleva más alto todavía. Eh, eh, por ejemplo, eh, la ley judía condenaba el adulterio, pero el Señor dice: el que mira a una mujer para codiciarla ya está adulterando con ella en su corazón. Entonces va mucho más profundo. Y él en un momento les dice: miren, ustedes necesitan que su justicia sea superior a la de los escribas y fariseos, que eran los capos, los top. Y si ustedes tienen que superarlos a ellos. En definitiva, lo que estaba mostrando Jesús era que por más que uno sea súper estricto, era imposible cumplir con todas las demandas de santidad que Dios exigía, que exige, por ser un Dios perfecto, impecable, absolutamente puro. Y ciertamente el Señor eleva la vara en todos los aspectos en este Sermón del Monte. Eh, Nos muestra dónde estamos parados verdaderamente con crudeza, muy crudo, es mostrarnos que delante de Dios realmente no llegamos ni a los talones de lo que Dios pretende que lleguemos. Pero la gracia de Dios siempre está presente y por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios Él nos ha salvado. Por la gracia de Dios Él nos va transformando y nos vamos pareciendo cada vez más a lo que Jesús quería acá. Ahora, en este pasaje, en este puntualmente, en esto que leímos nosotros, encontramos que el Señor quiere preservar la armonía en medio de la comunidad de las personas que lo siguen. Eh, y se mete en este tema de juzgar a los demás. Siempre encontramos a lo largo de toda la Biblia que Dios es un Dios personal, ¿sí? Que trata personalmente con cada individuo. El trato es de Dios, si bien a veces hay tratos con grupos de personas, ¿no? Con iglesias, ¿sí? O con naciones, ¿sí? Eso también pasa, pero el trato central que Dios da es un trato personal, mano a mano, cada uno de nosotros. Cada uno es responsable de sus propios actos delante de Dios. Nosotros tenemos, se puede decir, el derecho, la potestad de tratar mano a mano con Dios, sin intermediario.
Pero así como tenemos ese derecho, también tenemos el deber de no meternos en el trato de Dios con el resto de las personas. Cada uno, como decíamos, ha de responder ante el tribunal de Cristo, si somos hijos de Dios, y lo va a hacer cada uno en forma personal. Cada uno debe examinarse a sí mismo y no a otro cuando participamos en la Cena del Señor, por ejemplo. Y de esa manera podemos seguir investigando, podemos seguir buscando la Biblia, pero al final del juego, quien juzga las intenciones de los corazones es Dios y no es otro. Nosotros a veces tenemos esa tendencia que, si me permiten, me gustaría tratar de sacarme de encima personalmente, y creo que también todos nos tendríamos que tratar de sacar de encima, que es tratar de juzgar, o a veces, déjamelo decir en estos términos, adivinar, porque a veces es simplemente un juego de adivinanzas, tratar de adivinar cuáles son las intenciones de los corazones de otras personas. La verdad que no puede ser otra cosa que un juego de adivinanzas. Acompáñenme a un texto muy lindo que tiene la primera carta a los Corintios, allí en capítulo 2, en el versículo 11. Pablo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Lo que quiere decir es, che, está dando un ejemplo de cómo digamos, solamente podemos ser enseñados de las cosas de Dios a través de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Eh, pero para ejemplificar eso, el argumento es muy sencillo. Dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? El que está dentro, el que está metido en esos zapatos es el que conoce verdaderamente cómo viene la mano. Obviamente que a veces nos engañamos a nosotros mismos, obviamente que podemos fallar, pero la cosa va por ahí. Fíjate otro texto en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 11. Porque Santiago va a agregar sobre esto un elemento más que interesante y, y que también puede ser hasta, podemos decir, hasta chocante, pero que efectivamente es así. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, fíjate lo que dice, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, no eres alguien que está sometido al cumplimiento de una determinada ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En definitiva, lo que te está diciendo, estás usurpando un lugar que no te corresponde. Te estás ubicando en un lugar que está fuera de tu alcance. Estás ocupando un lugar que solo le corresponde a Dios. Ahora bien, como decíamos, solo Dios tiene el poder para discernir qué hay dentro de una persona, solo Dios conoce las intenciones del corazón. En la carta de los Corintios también se habla de que cuando vengan los premios y castigos para los hijos de Dios en el tribunal de Cristo, las intenciones del corazón serán lo que se ponderará por sobre todas las cosas, y esas intenciones del corazón solamente las puede conocer Dios. Esto no quita naturalmente que no haya veces que aconsejar, que ayudar a las personas, ¿sí? Hay necesidades, eh, hay personas que muchas veces están en situación de angustia, que necesitan un consejo. Hay veces que estamos en una situación que verdaderamente no sabemos, digamos, para qué lado patear, no sabemos para dónde disparar y bueno, necesitamos también ayuda. El Señor ha puesto guías en medio de las congregaciones, en medio de su pueblo y a veces personas que podemos considerar referentes que nos pueden dar una mano en un momento de incertidumbre o en un momento de desorientación, podemos decir. Eh, Jesús es el buen pastor y ha confiado, es el príncipe de los pastores, dice Pedro, escribiendo,
y ha confiado el ministerio pastoral a siervos humanos. ¿Sí? Eso ocurre, puede ocurrir. Pero de ahí en adelante, digamos, de ahí a establecer este juego de adivinanzas tan nefasto, tan negativo, hay un largo trecho. Señor prevé otro modo de actuar, aún en el caso de que una falta sea pública, cosa que el Señor mismo va a tratar en algún momento. Usted fíjese, por ejemplo, en el libro de Gálatas, hay un texto también muy lindo, muy conocido también, pero en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, fíjense lo que dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote también a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevando los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo. Fíjate, qué interesante. Eh, no podemos livianamente determinar qué es lo que hay dentro de una persona para que haga tal o cual cosa. No obstante eso, eh, hay veces en que no juzgamos intenciones, cosa que está mal y que el Señor mismo condena, como hemos leído recién. Pero sí hay hechos que, independientemente de las intenciones, son pasibles, son susceptibles de ser juzgados. Los hechos son los hechos. Entonces, eh, por ejemplo, no existiría lo que llamamos disciplina en la iglesia si no pudiéramos juzgar los hechos. Eh, nosotros no, para poner un ejemplo, y si se quiere, ya sacando del ámbito eclesiástico, sacando del ámbito evangélico, cristiano, como se le quiera llamar, nosotros eh, no sabemos por qué una persona decide, por ejemplo, volverse homosexual. ¿O por qué decide eso? No lo sabemos. Podemos llegar a inferir, o a lo mejor eh, alguien en algún momento explica por qué llegó a esa situación, pero no tenemos manera de saber por qué sucedió. Pero sí tenemos manera de saber qué sucedió. Entonces no podemos juzgar las intenciones del corazón de una persona que haya decidido adoptar una conducta homosexual. Pero sí podemos juzgar el hecho como algo que a Dios no le agrada y que Dios desea que esa persona cambie y sea transformada. ¿Se entiende la diferencia, no? Entonces, en una situación como esta, en donde dice, alguno fuera sorprendido en alguna falta, no sabemos por qué cometió la falta, pero la falta la cometió. Alguien fue sorprendido. Alguien, permíteme este término, a alguien se le escapó la tortuga. Falló. Bueno, necesitamos como iglesia, alguien que está dentro de la iglesia, ¿no? Está hablando de esto. eh, necesitamos como iglesia prioridad uno, restaurarlo. Un ministerio que a veces, lamentablemente, eh, nos olvidamos a veces de llevar adelante. Pero el Señor está orando también para que, gracias a Él, bueno, se pueda prestar más atención a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuestión uno, buscar la restauración por sobre todas las cosas y por todos los medios posibles. Esa es una de las cuestiones y una de los consejos centrales que da Pablo referido a una situación de esta. La restauración es el objetivo central y principal. Pero hay una segunda cuestión a la cual hay que prestar atención, que no es solamente la restauración del hermano que fue sorprendido en una falta, sino también, dice, considérate a vos mismo, no sé, que vos también seas tentado. Es una buena oportunidad para evaluar cómo estoy. La falta y esa supuesta sorpresa que hay respecto de la falta de algún hermano, bueno, es una gran oportunidad para que mi vida sea confrontada delante de Dios, para ver cuán cerca o cuán lejos me puede llegar a pasar lo mismo. Eh, entonces, es cierto,
El otro camino, el del dedo acusador, el del juicio fácil, el de la palabra liviana o la palabra ociosa, como hablábamos hace algunos miércoles, es un camino más sencillo, es un camino más fácil, pero está lejos de ser el camino que Dios quiere. El camino que Dios quiere es este, es buscar la restauración y considerarte a vos mismo, no sea que vos también, en algún momento o en otro, andes transitando el mismo camino que este que fue sorprendido. ¿Se entiende? Por eso es que Jesús refiere esta imagen eh, que hemos leído al comienzo en Mateo capítulo 7. Naturalmente, como decíamos, dice que no debemos juzgar, ¿no? Que no debemos ayudar, ¿sí? Pero establece una cuestión, una consideración fundamental a la hora de ayudar a alguien que está en una circunstancia difícil. Y es, primero, ajustemos las clavijas internamente y después puedas estar en condiciones de ayudar a otro. El ejemplo que echa a mano es un ejemplo muy sencillo, muy claro, todos los entendemos. Está tomado mismo hasta de su oficio, se puede decir. Ustedes recuerdan que Jesús era carpintero, aprendió carpintería al lado de su padre terrenal, llamémosle, de José. Y él va a ilustrar ese hecho de esa manera. Y va a decir, mira, si alguno ve a otro con una motita de aserrín, esa es un poco la idea, ¿no? Una motita de aserrín que salta en una carpintería de nada. Eh, una motita de aserrín en el ojo, pero tiene una tremenda viga, un tremendo tablón de madera en su propio ojo, y no va a estar muy en condiciones de ayudar a sacarle la motita de aserrín, que a lo mejor lo tiene que hacer con una pincita de pilar, con algo medio chiquito, algo que requiere de mucha precisión, que es medio hasta quirúrgico, se puede decir, que requiere actuar de una manera muy fina y con una visión perfecta y muy acabada a la hora de poder ayudar a la persona que tiene esa motita aserrín. Obviamente que no está bien, obviamente que esa persona necesita ayuda, es obvio que es una situación muy molesta, pero si vos tenés una viga en el ojo, hermano, estamos hablando de otra cosa. Eh, y sí, hay pecados que son como basuritas de aserrín y otros que son como vigas de madera. Todos los pecados son condenables, todos los pecados son condenados por Dios, eh, pero también no todos los pecados son iguales. ¿Sí? Hay situaciones que son más groseras que otras. A veces, como dijo el Señor, a veces queremos colar el mosquito y nos tragamos un camello. Y el mosquito no es bueno, pero el camello es peor. ¿Se entiende, no? Entonces, a veces llevamos una viga en el ojo y no nos percatamos. Eh, usamos excusas muy sofisticadas, eh, pero finalmente lo único que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Queremos tratar de proyectar en el otro la frustración propia. Al final del juego es eso. Claro, si yo hablo de la mota de serrín que tiene otro en el ojo, bueno, queda medio en el olvido, o pensamos que queda en el olvido el tablón de madera que tenemos encima. Y la verdad que al final del juego no es así. Eh, si nos resistimos a reconocer nuestras culpas, si nos resistimos a reconocer nuestros errores, eso va haciendo daño. Y como dice el apóstol Pablo, ¿no? La conciencia se va cauterizando, un término que se usa un par de veces en la escritura y que a veces decimos, bueno, ¿qué querrá decir? Bueno, se va cauterizando, se va endureciendo, se va haciendo como un callo. ¿Vieron cuando sale un callo en el pie, que al principio es algo medio blandito y después se pone duro y bueno, y hay que ir a un pedicuro para que lo pueda sacar porque si no, no resiste a todo el callo. Bueno, dice, con la conciencia puede pasar lo mismo. Se puede endurecer de tal manera que se necesita una situación de quebrantamiento muy extremo después para poder, eh, para que eso se pueda solucionar. Eh, y bueno, como decíamos, ¿no? El mirar a los demás
y ver las basuritas parece ser la mejor manera de cubrirnos de las cosas eh, que nosotros queremos tratar de disimular. Sabemos que es imposible. Como decíamos, todos los pecados afectan nuestra relación con Dios, pero obviamente que no todos de todas maneras. Y no es lo mismo cuando hablamos de un pecado específico, un pecado en una situación X, que cuando hablamos de una práctica, que es lo que verdaderamente debería suceder, que el creyente de ninguna manera ya practique mal. Por más que pueda cometer pecados individuales, las prácticas pecaminosas tendrían que desaparecer de la vida del creyente. Bueno, a veces tenemos esa idea y bueno, hasta a veces se nota en nuestras oraciones, ¿no? Bueno, gracias a Dios porque no soy como estos desgraciados, o a veces tenemos encuentros y nos ponemos a charlar y hablamos de la palabra de Dios, pero terminamos hablando de qué mal que está el mundo, y que está todo podrido, y que está todo mal, y que ahora los pibes hacen esto, y los otros hacen lo otro, y tratamos y de esa manera hablamos de lo malo que son los de afuera, de lo bonito que somos nosotros, y a veces ahí fallamos. Y perdemos oportunidades preciosas que Dios nos da para evaluarnos a nosotros mismos. Una vez que la visión está limpia, una vez que la visión está en condiciones, podemos servir de ayuda para quien tiene la vista obstaculizada. El Señor previene justamente de juzgar las intenciones, no de juzgar los hechos, como decíamos. Hay un pasaje, no vamos a entrar tanto en detalle en este pasaje, pero se lo cito solamente. Quizás en algún momento lo vamos a tratar en detalle. Pero es 1 Corintios capítulo 5, ¿sí? Hay un caso de un pecado muy grosero que había en Corinto, en la iglesia, ¿no? Alguien que se acostaba con la mujer de su padre. No dice que fuera la madre, probablemente no lo haya sido, pero igualmente era una grosería igual, ¿no? Eh, y Pablo no dice, 1 Corintios capítulo 5, ustedes después lo leen, del versículo 1 al versículo 5, Pablo después dice, no dice una sola palabra sobre las intenciones de la persona, pero sí dice que hay que tomar medidas. El hecho objetivo es para juzgar. Como decimos, una cosa son las intenciones, otra cosa son los hechos. Los hechos se juzgan y se actúa sobre los hechos. Pero no sabemos lo que hay en el corazón. Entonces, actuando sobre los hechos, como un pecado grave, y que incluso los corintios a veces se jactaban, dice, no es buena vuestra jactancia, se jactaban de ser muy flexibles, muy tolerantes, entre comillas, y toleraban una cosa muy grosera que estaba sucediendo, que era esta situación, ¿no? De un hombre que se acostaba con la mujer de su padre. Y el hecho objetivo de un pecado tan grave motiva la exclusión, y es lo que Pablo ordena en ese texto, de la persona de la comunidad de creyentes. Y dice que, en un momento dice al final, dice, he decidido, les pido que el tal sea entregado a Satanás. Ese es el término que se usa. Y esto implica que esta persona, evidentemente que debe ser una cuestión que además de la gravedad del pecado debería haber alguna rebeldía de parte de esa persona, se puede inferir por lo que el texto dice, eh, que esa persona sea entregada a Satanás. Lo saca de la cobertura que implica eh, la comunión fraterna de los creyentes. Es lo que decimos sacar de comunión. Pero, él dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, no está hablando de salvación y perdición. No está en discusión ese tema. No está discutiendo eso. Está discutiendo, sí, la práctica que era desastrosa, que era perniciosa, la, 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 eh, la tolerancia eh, mal entendida que los corintios habían tenido para con esa situación. Y dice, bueno, esto hay que arreglarlo. El hecho tiene que ser juzgado, el hecho tiene que ser tratado con la dureza que el caso requiere. Pero, fíjense, dice el tal se entregado a Satanás, pero el espíritu se salva. No está hablando de salvación o perdición. A veces, y esto quizás en algún momento a mí me encantaría poder ampliarlo, ¿no? Pero a veces nos resulta difícil a nosotros distinguir oveja sucia de chancho limpio.
Y claro, no es tan fácil. Usted sabe, ovejas, somos todos ovejas del Señor, ¿no? Y cuando no hay, y si el chancho usted lo limpia, lo perfuma, lo baña, le pone un moñito acá, y va a estar hermoso, pero no baja ese chancho. Eh, la oveja se puede ensuciar mucho, puede tener olor nauseabundo, pero no baja de ser oveja. Sí, por eso creemos en la seguridad de la salvación, entre otras cosas. Creemos que una persona, cuando el Señor la salva, es salva por siempre. Porque cambió de naturaleza, es otra cosa. Una cosa es una oveja, una cosa es un chancho. No importa si está limpio o sucio. O mejor dicho, sí importa. Claro que es bueno que como ovejas también estemos limpias. eh, claro que importa, pero está claro que las cosas son diferentes. Y está claro también que a veces a nosotros nos cuesta. Es difícil hacer esa distinción. Algún día vamos a hablar de esto y lo vamos a hablar más en detalle. Eh, pero lo interesante, creo que por la idea que nos tenemos que quedar es esto. Es, bueno, hay hechos que a veces requieren ser juzgados. Intenciones, no, 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 de ninguna manera. No tenemos el derecho, ni el poder, ni la potestad, ni la autoridad para hacerlo. Eh, Luego dice, el Señor cierra esa parte, dice, no des los santos a los perros, no eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen, se vuelven, los despedacen. Ahí, bueno, sobre ese texto hay algunas visiones, discusiones, pero también es claro que el texto nos está mostrando también que, bueno, si nosotros tenemos una viga en el ojo y después queremos tratar de eh, andar haciendo justicia por todos lados, y que incluso quizás con buena intención y con muchas ganas y con buena onda, podríamos decir, queremos llevar la palabra, y muchas veces pasa que tenemos una viga en el ojo, y el otro se da cuenta. Y ustedes saben que el perro y el cerdo son animales que los judíos consideraban inmundos, ¿no? Eh, entonces, claro, vos querés en algún momento dar una palabra y una palabra que es una perla, porque el Evangelio es eso, es una perla, es una preciosura, es algo sublime, es perfecto. Pero claro, estamos en una condición que le damos al cerdo o al perro la posibilidad de que nos pisotee verbalmente, de que nos despedace, de que dice, bueno, para tener esa viga en el ojo yo no quiero saber nada. Y en lugar de que el perro o el cerdo sea confrontado con su naturaleza y tenga la reflexión y la lucidez para poder recibir el mensaje de Dios y pueda ese mensaje cambiarlo y transformarlo definitivamente y que deje de ser un cerdo y se convierta en una oveja, y no, tiene la excusa perfecta para no reflexionar. Y a veces eso pasa, más seguido de lo que a nosotros nos gustaría. Por tanto, lo que la palabra de Dios nos muestra, lo que el Señor Jesús nos llama, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación que se viva, en medio de las congregaciones, en medio de la congregación o donde sea, el llamado es saber cómo estamos. Bueno, hay alguna falta en la cual alguien haya sido sorprendido. Bueno, considerate. Busca restauración y considerate a vos mismo. Fíjate cómo estás. Limpiate. Saca la vida de tu ojo. Después, sí, eh, cuando vos estés limpio, vas a tener la oportunidad y con tu visión clara, sí. A lo mejor tenés que hacer una operación que es quirúrgica y sobre la cual vas a tener que trabajar con mucha delicadeza para sacar la motita de aserrín del ojo de tu hermano. Y con mucha delicadeza a lo mejor se puede hacer. Cuando uno lo hace a lo bestia, y no, no va. Este, un cirujano opera con un bisturí, no con un tramontina. ¿Se entiende, no? Entonces, bueno, es necesario esa limpieza, esa visión precisa a la hora de, eh,
de ayudar a las personas. Considerarnos a nosotros mismos al ver al hermano que ha sido caído, restaurar, ayudar al prójimo en todo momento, ese llamado que Dios nos hace. Esperemos que estas lecciones, que entiendo que son sencillas, pero que a veces cuesta implementarlas, cuesta ponerlas en práctica, el Señor nos guíe, nos dirija, nos lleve para transitar un camino que sea positivo, que nos haga bien, que sirva para que justamente las iglesias se conviertan en hospitales para el alma, eh, eh, que no se conviertan en campos de batalla donde nos peleamos todo contra todo, que se conviertan en verdaderos hospitales para el alma. Tampoco que sea un aguantadero, ¿no? Porque como pasaba en Corinto, que bueno, que sí, que eran tan tolerantes y tan buenos que bueno, pasaba cualquier cosa. No se trata de eso. Se trata de que la comunidad de fieles se nutra, se fortalezca, coopere, se ayude y en el amor de Dios las cosas siempre vayan tendiendo al crecimiento, tendiendo a la mejora, tendiendo a ser cada vez más. Amén. Oramos. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este momento, por Señor, lo que nos has permitido compartir, Señor, eh, en, en tu palabra. Gracias, Señor, porque vos nos mostrás el camino, porque vos nos mostrás eh, verdaderamente eh, qué es lo que vos decías para nosotros. Señor, te agradecemos porque, Señor, tu palabra es tan clara. Te pedimos perdón porque muchas veces vamos exactamente para el lado contrario al que vos pretendés que transitemos. Te rogamos, te pedimos que nos perdones, te rogamos, te pedimos que nos guíes, Señor, para estar cada vez más limpios delante tuyo, para que la pureza del corazón y de todo nuestro ser, Señor, pueda ser una realidad y que, Señor, las necesidades que hay a nuestro alrededor, las angustias, todo lo que pueda llegar a suceder de tantas personas que necesitan, Señor, puedan ser atendidas con el amor tuyo, por sobre todas las cosas. Señor, te agradecemos por la claridad de tu palabra, por todo lo que nos muestra. Te pedimos que nos guíes, que nos bendigas, que bendigas, Señor, todas estas actividades que se están programando para este fin de semana, para el aniversario. Clamamos, Señor, para que sea un tiempo de fortalecimiento para tu iglesia, de crecimiento, eh, de palabra tuya que nos habla el corazón, de extensión del Evangelio, Señor, en medio de la comunidad en la que nos has puesto. Señor, te agradecemos por este momento, por este tiempo, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias a todos por su paciencia, su atención. Bueno, Dios mediante, nos estamos encontrando